Ir a la palabra al libro de Hebreos, el libro de Hebreos, Hebreos 1. Vamos a leer Hebreos 1, 1 al... Vamos a leer al 14. Bien enriquecedor este pasaje, como todos, ¿verdad? Los que están en la escritura, claro está. Hebreos 1, ¿estamos? Leemos desde el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, en el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Centro de equidad es el centro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y con un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí en este pasaje nos habla de que Dios ha hablado. ¿Cómo nos habla Dios? Única y exclusivamente por su Hijo. No hay otra forma, no hay otra manera. Quiere decir que si no hay escritura, que si no hay palabra, no hay conversación o no hay mensaje de Dios. Entonces, por más bonito, por más preparado que sea una persona, por más oratoria que tenga un predicador, si no hay palabra verdadera con mensaje verdadero, no hay ningún tipo de comunicación con Dios. Dios se comunica con nosotros a través de la escritura. Entonces dice el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los... ¿Cómo hablaba Dios en el Antiguo Testamento? Por los profetas. En muchísimas, múltiples ocasiones, Dios se comunicaba a través de los profetas. ¿Cómo le habla Dios al pueblo de Nínive? Por el profeta Jonás. Dios hablaba al pueblo de Israel, ¿verdad? Por medio de Elías, ¿verdad? También, y por medio de todos los profetas, constantemente está Dios hablándole al pueblo de Israel. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Los postreros días tenemos que entender que es después de Jesús. Ahora estamos en el fin del siglo, en el fin de siglo, en el fin de los postreros días, estamos ya en la recta final. Estamos en la última etapa, donde solo se nos habla por el Hijo. Y el Hijo solo lo encontramos en la Escritura, solo lo encontramos en la palabra. No hay ninguna otra opción de poder encontrar a Dios. Por eso cuando dicen, miren a Dios allá o miren a Jesús por allá, miren, todo eso es mentira. Si no está en la Escritura, no es cierto. No lo creen. No es real. Algunos lugares donde dicen, así es el Señor. Y así es el Señor. ¿Dónde? Así es el Señor. Tenemos la Escritura. Si la Escritura no lo dice, están hablando mentira, falsedad. Porque Dios no envía su mensaje por privado, sino que sus profecías son públicas, como dice en el libro de Pedro, en la carta que escribe Pedro, que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. Y eso se quiere copiar en estos tiempos. Pero ya la profecía ya se terminó, ya la profecía ya se acabó. Por medio de la Escritura, por medio de la inspiración que Dios da al apóstol Pablo, nos dice que la profecía acaba, que las lenguas cesarán y la profecía acabará. Segunda de Corintios, podemos leerlo un momentito. No, perdón. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. Ok, está esperando el versículo, 8. Primera de Corintios 13, versículo 8. Se nos dice, el amor nunca deja de ser. ¿De qué amor está hablando? Está hablando de Dios mismo. Porque hay aquí unas muy malas interpretaciones, ¿verdad? Es más, podemos leer ya del 13:1. Dice el apóstol Pablo en el 13, versículo 1. Si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese, nos dice, profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Esto es el 1 Juan 4:8, si no me equivoco. El amor es Dios. Continúa diciendo el 3. Para los que les gusta hacer obras, ¿verdad? Que no, eso no alcanza la salvación. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice? De nada me sirve. Hay gente que vive por obras y por obras y por obras, y la salvación es por obras. ¿Cómo es la salvación? Es por fe. Si no hay fe, no hay salvación. Si no creo, si no estoy convencido de que Jesucristo fue a la cruz y fue humillado por cada uno de nosotros, que fue el mensaje de la mañana activado, ¿verdad? Que fue humillado y también fue exaltado por Dios. Él siendo Dios, no tuvo como cosa que aferrarse o ser igual a Dios, sino que se entregó en forma de siervo, y como siervo se humilla, como humano se humilla para morir en la cruz por usted y por mí, por todos sus pecados y por los míos. Si esa es su fe, somos salvos. Si usted carga los pecados, no has entendido el evangelio, no has entendido la palabra. Y si viniese un fallecimiento, ¿verdad? Una muerte repentina, y no estás seguro de la salvación, o si viene el arrebatamiento de un pronto a otro, y que los justos, los que están seguros, serán arrebatados, tenemos que estar seguros, hermanos, de que todos los que estamos aquí sentados estamos preparados para entrar al reino de los cielos. Si no, estamos en serios problemas.
Porque esto no es un tema de universidad ni de colegio, de decirle al profesor que sí hice la tarea, pero no la hice. Sí la hice, pero la dejé en la casa. Mentira, no la hizo. Sí, soy justo. Soy justa para complacer a alguien, no, esto no es para complacer a nadie, esto es para tener la seguridad de la salvación e ir a vivir eternamente y para siempre con Cristo Jesús. Esto no es un tema de quedarle bien a un ser humano, es de que la fe verdadera floreció, que la fe de verdad está en mí y que de verdad yo creo lo que Cristo hizo en esa cruz. ¿Qué hizo Cristo en la cruz? Pagó el precio por todos los que en Él crean. El que no cree no es condenado. Perdón, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya, listo. Condenado eternamente y para siempre. Entonces, ese amor es Dios, nos dice en el versículo 8 de 1 Corintios 3. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Qué dice las profecías? Se acabarán. ¿Y qué más? Continúa diciendo. Y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, las profecías acabarán, las lenguas cesarán y las profecías, ¿qué dice? Acabarán. No hay más. Ya las profecías ya se cumplieron, ya está en Juan, ¿verdad? Que recibe el Apocalipsis. Se pone el último punto del Apocalipsis y se terminaron las profecías. Ahora, si no hay evangelio y no hay palabra, no hay salvación. ¿Por qué repito tanto esto? Porque si usted no da el evangelio, si usted no da la palabra, pues nadie va a ser salvo. ¿Quién se reproduce, los pastores o las ovejas? Imagínense un rebaño de 100 pastores y una oveja. ¿Se puede imaginar usted eso? No tiene sentido. Deberían de ser 100 ovejas y un pastor. Entonces, los que tienen que reproducirse son las ovejas. Por eso la importancia de hablar la palabra constantemente. Regresamos a Hebreos. Regresamos al libro de Hebreos 1. Hebreos 1, versículo 2, que andamos por ahí. Hebreos 1, verso 2 nos dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién Dios hizo el universo? ¿Ah? ¿Por nosotros? ¿Por quién hizo Dios el universo? Levanten la mano los que creen que lo hizo por nosotros. Ajá. ¿Y los que no lo hizo por nosotros? ¿Y los que no sabemos? Leemos nuevamente. Vamos a leer en voz alta, despacito. ¿Está bien? Dice versículo 2 nuevamente. Juntos leemos, sí. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién lo hizo? Por Cristo, para Cristo, para Él. El universo es de Cristo, heredero de todo. Sí dice la palabra, dice Isaías, que la tierra fue hecha para que nosotros moráramos en ella. Sí, eso sí, ¿verdad? La tierra fue hecha, pero el universo dice que fue hecho para a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por Cristo hizo el universo, por el Hijo, el cual, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la
purificación ¿de qué? De nuestros pecados, ¿verdad? Eso es muy importante. La purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? De sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A cuál otro ha dicho Dios, siéntate a mi diestra? A nadie. Por eso no hay nadie más en el cielo que el Padre y el Hijo y los ángeles, por supuesto, que están ahí. Pero no hay ningún otro en el cielo ni hay nadie en el infierno. En el Hades están los que no creen en Cristo, los que no creyeron y ya murieron, y el seno de Abraham o paraíso, los que están a la espera de la resurrección, que es únicamente por medio de Jesucristo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Jesucristo, siendo mismo Dios, Hijo de Dios, se entrega, hace la voluntad del Padre para la purificación ¿de qué? De nuestros pecados, siendo heredero del universo. Viene y se humilla en forma de siervo. ¿Para quién? Para nosotros. Entonces tenemos que tener esto en alta estima, tenemos que tomarle provecho, tenemos que tenerlo como digno, ¿verdad? Que todo lo que nosotros hagamos, pensamos, es para Él. Él lo merece. Nosotros no merecemos nada. Para Él es absolutamente todo. 4. Hecho tanto superior, dice que hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Heredó más excelente nombre que ellos. Filipenses 2. El libro de la carta a los Filipenses. Filipenses 2. Filipenses 2 nos dice en el del 3, vamos a leer en adelante, Filipenses 2, versículo 3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismos. Ahora vamos a retrocedernos un poquito. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces aquí vemos la humillación y exaltación de Cristo Jesús. En el versículo 3 nos dice, el apóstol Pablo nos invita por medio de su palabra a que nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada, el servicio que usted hace al Señor, nada hagáis por contienda. Usted no tiene que hacer para pelear, no tiene que hacer para volar codazos, no tiene que hacer para que vean que usted limpia mejor, que el otro limpia peor, que usted cocina mejor, que el otro cocina peor. Nada. Que uno canta más bonito, que el otro canta más feo. Nada hagáis por contienda, por problemático, por peleonero, ni por vanagloria para exaltarme, para que digan que es que yo sí limpio bonito. Es que si yo no limpio este piso, imagínense cómo estuviera. No es por contienda, es por vanaglorias para el servicio de la obra del Señor. Eso nos dice el apóstol. Entonces tenemos que presentarnos nosotros más bien humildemente, humillados. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, el versículo 3. Continúa diciendo, antes bien, ¿cómo debe ser el servicio nuestro? Con humildad, estimando a cada uno, a los demás como qué. Cada uno de nosotros debemos de estimar a los demás como qué,
como superiores. Cada uno de los hermanos, yo tengo que verlo superior a mí. ¿Y qué aprendo de él? Yo inferior, humilde, humillando. Ay, pero ¿cómo? Yo me voy a humillar, pero ¿cómo? Cristo se humilló siendo Dios. Tomó forma de siervo y como si fuera poco, siendo ya hombre, se volvió a humillar y muere en la cruz desnudo. No con la mantilla que ponen ahí en la película. Desnudo, exhibido, así muere Jesús. Él pudo haber mandado a traer una legión de ángeles, no sé cuántos, 12,000 ángeles, no sé cuántos miles de ángeles. Con solo un pensamiento, una petición, podían venir miles de ángeles y rescatarle de esa cruz. Él no lo hizo, él se humilló, él se hizo humilde. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para ser altivos? ¿Quiénes somos nosotros para no actuar con humildad y que debemos de estimar a los demás como superiores a mí? Cuando nosotros vemos a los demás superiores, nosotros nos hacemos inferiores. Y si la iglesia en general tiene el mismo sentir, si la iglesia en general tiene el mismo pensamiento que estuvo en Cristo, significa que todos vamos a ser del mismo tamaño, la misma altura, el mismo sentir, el mismo pensamiento. Significa que ¿quién va a ser el más grande entonces? El Señor, Dios. Vamos a exaltar a Dios y no vamos a exaltarnos ninguno de los que estamos aquí, sino que el único que merece la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, nuestro tiempo, nuestra oración, todo nuestro cuerpo lo merece Dios solamente. Estimando a cada uno, ¿verdad? Estimando a los demás, ¿como qué? Esto cuesta, ¿verdad? Esto no es fácil, esto no es sencillo. Esto puede ser que sea difícil para algunos ser humildes. Para otros puede ser muy fácil. Para otros pueden tener una falsa humildad. Ah, sí, yo soy humilde, yo soy humilde, yo soy humilde, y por dentro es un león vestido de lobo con piel de oveja por fuera. Tenemos que tener cuidado realmente cómo somos delante de Dios. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Cuál es mi postura delante del Señor? No mirando a cada uno, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No tenemos que mirar solo nuestros problemas, nuestra aflicción, nuestra carga, nuestra situación, sino que cuando llegamos a la iglesia somos un cuerpo. Tenemos un problema, todos lo tenemos. Tenemos una circunstancia, todos la tenemos. Tenemos una felicidad, todos la tenemos. Tenemos una alegría, todos estamos alegres. Tenemos una tristeza, todos estamos tristes porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Somos uno solo, no podemos andar diferentes. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando, forma de ¿qué? De siervo. ¿Hecho semejante a quién? Hecho semejante a nosotros. No nos cabe en la cabeza, ¿verdad? Para tener una vaga idea mínima y salvaguardando las distancias y todo, y sé que es un ejemplo muy tonto, pero traiga usted a Donald Trump a vivir con usted, a su casa, con su estilo de vida y con su trabajo. ¿Usted cree que se queda una semana con nosotros? Imagina, yo haciéndolo caminar allá por las vigas coronas arriba, lleno de mezcla, lleno de todo. Él no se va a humillar a algo así. Y Dios, siendo Dios, se humilló y se hizo como uno de nosotros. Y siendo hombre, ya a nivel de hombre, también se humilló. Se humilló más que cualquiera de nosotros. 7. Sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó, pregunto. ¿De qué tenemos que despojarnos nosotros para poder ver a los demás al mismo nivel? Somos iguales, somos hermanos, tenemos que trabajar en el mismo sentir, en el mismo pensamiento, por la misma obra misionera, por la misma obra evangelística. ¿Qué tenemos que despojarnos? ¿Qué tenemos nosotros que desechar?
para poder ver una unidad en la iglesia, en la congregación. Cada uno tendrá que saber, ¿verdad?, que hay que despojar. 8. Y estando en la condición de hombre, Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Y muerte de cruz. Si usted cree que rebajarse al nivel de los demás hermanos, o el que menos conoce, o el que viene llegando, eso es humillarse, o eso es rebajarse, no. Todos aprendemos de todos. Necesitamos estar pendientes de qué aprender de otros. Aprender lo bueno, claro está. Enseñar la palabra, enseñar el servicio. Trabajar correctamente, en línea, en unidad. ¿Con quién? Con el Señor. La palabra en estos tiempos se nos habla únicamente por las Escrituras. El que de arriba viene y nos habla las cosas que Él sabe. Él viene ¿de dónde? De arriba. Y a Él se le fue dado absolutamente todo. Por la fe a Él se constituyó ¿qué? El universo. ¿Para quién? Para Él mismo. Y por los evangelios, ¿verdad? Constantemente que nos hablan los evangelios. En San Mateo, por ejemplo, el evangelio de San Mateo fue dirigido a los judíos. Entonces iba en una línea más a los judíos. Y el escritor le hace una referencia como rey. ¿Como el qué? Como el rey de los judíos. San Mateo enfoca, porque es por medio de la escritura, por medio de la palabra, y tenemos los evangelios, y enfoca a ¿qué? Como el rey. San Mateo muere. ¿Saben cómo muere San Mateo? Creo que en algún momento lo hablamos, ¿no acuerdan? Con una lanza. Muerto a espada en Etiopía. Ahí muere San Mateo. ¿Y saben por qué murió San Mateo? ¿Por qué murió San Mateo? ¿Ah? Por predicar, por el evangelio, por ser sumiso, por ser obediente a la palabra, por no relacionar, o por no dejarse llevar por las cosas de este mundo. Si él hubiera negado a Cristo, no lo matan, pero él nunca negó a Cristo. Sino por el contrario, ¿qué hace? Predica, predica y predica. Marcos, el libro de Marcos, el evangelio de Marcos, está dirigido a los romanos. Es un libro más dirigido, contextualizado ¿a quién? A los romanos. Y presenta a Jesús como un siervo. Esa es la forma en la que Marcos hace una presentación de Jesucristo. Y Marcos muere de una forma interesante. Todos mueren, ¿verdad? De formas interesantes. Pero Marcos muere diferente. Arrastrado por una carreta con caballos, amarrado, y ahí va pegando la cabeza en todas las piedras por el camino por donde lo llevaban hasta matar, hasta que murió. Esa es la forma en la que muere Marcos. ¿Por qué murió Marcos? Predicación del evangelio, por la predicación de la palabra. No hay ninguna otra cosa por la que ellos hayan muerto. Si no me equivoco, Isaías fue cerrado a la mitad. Lo partieron a la mitad con una sierra de aquellas épocas. ¿Por qué muere Isaías? Partido a la mitad. Es que decirlo es muy fácil, pero usted sabe lo que es ir sintiendo esos picos por todo el cuerpo paso a paso hasta que pierda la conciencia. Mientras no pierde la conciencia, está sintiendo ese dolor. ¿Y por qué fue? Por predicar el evangelio. Única y exclusivamente por predicar la palabra. También tenemos el libro de Lucas. Lucas hace referencia, está más enfocado a los griegos y presenta a Jesucristo como un hombre. Lo presenta como hombre a los griegos. El apóstol Pablo dice al Dios desconocido. Entonces el apóstol Pablo
ve que hay un altar al Dios desconocido. Entonces, con esa sabiduría, con ese discernimiento que Dios le da al apóstol Pablo dice, a este Dios es el que yo vengo a predicar. Al Dios desconocido, al que ustedes no conocen, yo lo conozco y vengo a presentarse. Y el Evangelio de Lucas está más dirigido a los griegos. Y Lucas muere colgado. ¿Saben dónde muere colgado? Un palo, ¿no? En Grecia. Está dirigido y enfocado el Evangelio a los griegos y ellos mismos lo matan. En Grecia lo cuelgan de un árbol. ¿Por qué colgaron a Lucas, el médico amado? Por predicar el Evangelio, por predicar la palabra, por ser obediente a la Escritura. Solamente por eso. El libro de San Juan está dirigido a los gentiles, todo el mundo. Así está dirigido el libro de San Juan. Y habla a todos. ¿Y cómo muere San Juan? ¿Ah? Muere en la isla de Patmos ya por su vejez. Aunque cuentan los historiadores que fue echado en una caldero con aceite hirviendo por el emperador Dominiano, no murió. Entonces la forma de deshacerse de ese estorbo, según Dominiano, fue yéndolo a tirar allá bien largo y que se muera en aquella isla donde no hay mucho o no hay nada. Y ahí recibe el Apocalipsis al apóstol Juan. Y ahí se le ha revelado absolutamente todo el Apocalipsis. Ahí se nos ha revelado el Evangelio, ahí se nos ha revelado la palabra. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Cómo mueren los demás apóstoles? Bueno, tengo una serie aquí de... vamos a leer un poquito. Pedro fue crucificado boca abajo. Tomás atravesado por una lanza en la India. ¿En dónde estaba Tomás? Imagínense dónde andaba ya por allá. En la India ya estaba el Evangelio también. Judas, hermano de Jesús, fue atravesado por flechas por no negar la fe. Santiago fue decapitado por lo mismo. ¿Por qué? Por no negar la fe. Hermanos, estamos tan lejos de la iglesia primitiva, de la iglesia verdadera, de los primeros, de los pioneros, de la fe que esta gente tenía, de lo que hacía y por lo que moría y por lo que entregaba su vida. Estamos tan lejos y nosotros con cosas tan diminutas, haciendo problemas, ¿verdad? Para allá y para acá. Santiago es decapitado en Jerusalén, dice, entre otros, ¿verdad? Entre los que tenemos por ahí. Creo que necesitamos recobrar fuerza, necesitamos meditar. Necesitamos entender que el Evangelio es algo importante de lo cual nosotros tenemos que caminar, tenemos que luchar. Como hablamos, no sé si era este martes del libro de Judas, que había que contender con el Evangelio, había que contender con la palabra, que necesitamos movernos. La creación está esperando, ¿qué está esperando la creación? La manifestación de los hijos de Dios. Como dice Romanos, lo leemos si gustan, Romanos 8 para recordarlo. Romanos. Romanos 8, versículo 19. Romanos 8, verso 19 nos dice, ¿lo tienen? ¿Lo tenemos? Nos dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino que por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa ¿de quién?
de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, dice el apóstol Pablo, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. La creación, las criaturas de Dios, que son todo el mundo entero, está esperando una reacción de los hijos de Dios. Si su reacción es positiva, vamos a tener muchas almas, vamos a ganar muchas personas. Pero si su reacción como hijo de Dios es negativa, es opuesta a lo que Dios está esperando o Él quiere, va a no haber fruto. Y por sus frutos, ¿qué dice? Los conoceréis. Nosotros seremos conocidos por nuestro fruto. Todo árbol tiene que dar fruto. Y si es un árbol bueno, ¿qué tipo va a ser el fruto? Bueno. Y si es un árbol malo, va a dar un fruto malo. Lo cortamos, ¿no? Cortar el árbol será cortado. Entonces toda esta palabra es algo que sabemos, algo que escuchamos una y otra vez, pero ¿qué hacemos? Seguimos igual, llegamos igual a la casa, no meditamos, no pensamos, no invitamos, no cambiamos, no transformamos nada, todo sigue igual. Necesitamos por lo menos doblar y doblar y doblar, aunque sea en oración. Primera de Corintios 9. La carta a la iglesia en Corinto 9, verso 27. Primera de Corintios 9, versículo 27, nos dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol Pablo está hablando de una carrera, pero dice que él mismo golpea su cuerpo. Nosotros tenemos que ponernos las pilas. Este cuerpo no quiere leer Biblia, este cuerpo no quiere orar, este cuerpo no quiere venir a la iglesia. Este cuerpo quiere lo que sea menos acercarse a Dios, a Dios. Es más, si es necesario, este cuerpo se enferma para no venir a la iglesia. Hasta eso es posible. Y tenemos que, ¿qué? Golpear este cuerpo, tenemos que organizar este cuerpo, tenemos que ordenar este cuerpo. ¿Pero en qué debemos de estar? Fortalecidos en el espíritu. Si usted espiritualmente, mentalmente está bien, usted ordena a este cuerpo que haga la voluntad de Dios. No su voluntad, la de Dios. Y así podemos caminar correctamente. Contaba el pastor cuando venía de Corea por primera vez a Latinoamérica. Era vegano, que ya les he contado, ¿verdad? Era vegano y en el avión lo primero que le ponen es un bisteczote, término medio o menos, porque hay un montón de sangre por todo lado. Para un vegano, ¿cómo hace? ¿Cómo hacemos? Le habló al cuerpo y le dijo: de aquí en adelante esta es su comida, y se la comió. Y se la comió y ahora feliz con el bisteczote. Pero hay que ponerse las pilas. Cuando iba para abajo, primero, imagine usted sentir algo ahí que no le agrada, que no le gusta. Piensa en algo que no le gusta. Ahora se imagine que lo está comiendo, que lo está tragando. Le habló al cuerpo y el cuerpo obedeció. Lo que pasa es que estamos tan humanizados, estamos tan amigos de este mundo, que no le ordenamos al cuerpo que sea obediente a las cosas de Dios, a las cosas del Evangelio, a lo espiritual. Entonces necesitamos tener autoridad sobre nosotros mismos. A veces nos dejamos llevar por los mismos vientos, ¿verdad? De quehaceres y de problemas y de situaciones y circunstancias y de pensamientos.
y no analizamos, no meditamos qué es lo que realmente yo necesito. Podemos leer San Mateo 26:39. Si Jesús no vino a hacer su voluntad, ¿cómo usted y yo queremos hacer lo que queremos? No lo que nos mandan. Entonces, San Mateo 26, versículo 39. San Mateo 26, 39 nos dice: aquí tenemos la oración de Jesús en el Getsemaní. ¿Cómo? Veámoslo desde este punto de vista. Sé que lo hemos visto muchas veces, desde este punto. ¿Cómo siendo Dios? ¿Cómo teniendo todo allá en el cielo? Que no sé dónde es el cielo. Dicen que es el tercer cielo, pero ¿dónde queda? Será después del universo, no sé a dónde. Viniendo desde allá pasa esta situación. Nos dice el 36 de San Mateo 26. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Hermanos, si algo hacía Jesús era orar, orar y orar. Usted constantemente está leyendo que Jesús bajó del monte de los olivos de orar, subió al monte de los olivos a orar, está en el monte de los olivos orando constantemente. Ese era el lugar de oración de Jesús. Pregunto, ¿cuál es su lugar de oración? ¿O no tenemos lugar de oración donde nos agarre la situación, la circunstancia, donde nos agarre el sueño, o no sé, donde nos agarre el susto? Entonces ahí oramos: ¡ay, Señor! Deberíamos de tener un lugar exclusivo. Jesús lo tenía, ¿verdad? El monte de los olivos. Constantemente estaba allí orando. Nos dice en el versículo 32: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Se entristece y se angustia. ¿Quién se ha entristecido aquí algún día? ¿Quién se ha angustiado? ¿Qué tenemos que hacer? Orar, sí o sí. Y ahora me acuerdan, si se me olvida, se me acaba de venir a la mente Santiago 5, 17 en adelante. ¿Qué tenemos que hacer los justos, los nacidos de nuevo? Entonces, empezó a angustiarse en gran manera. 38 nos dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Hermanos, si algo deberíamos de estar haciendo en este momento es velar, velar. Eso significa estar atentos, estar orando, estar velando, estar predicando, estar constante en todo lo que está sucediendo en este mundo. Yo no veo noticias, no veo tele, no tengo tiempo para nada de eso. Pero ahí en las redes sociales a veces tiran cada noticia, cada cosa, cada desastre que sucede, que estamos en principio de dolores, sí o sí, y que se va a ir aumentando esta situación, esta circunstancia cada día más. Tenemos que velar. Jesús le dice a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, dice: quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué significa velar conmigo? Estar atentos con Él. Eso es lo que significa estar atentos. 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Un poco adelante, dice en otro de los evangelios, que como un tiro de piedra. Te tira la piedra y como a eso se retiró Jesús. Tal vez unos 25 metros, poco más tal vez. 50 metros. 40.
Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido, ¿qué? Velar conmigo una hora. ¿Qué montón suena eso? Y Jesús dice que ni tan siquiera una hora. Eso es lo que ustedes velan. Eso es lo que ustedes ven. Ni una hora pudieron. Y a Jesús se le hizo muy poquito. Muy pequeñito. Siendo Dios. Ahora nosotros, ¿cuánto deberíamos de velar? ¿Cuánto deberíamos de orar? ¿Cuánto deberíamos estar atentos? 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, ¿pero qué? Pero la carne es débil. Todo está en la palabra, todo está en el evangelio, todo está aquí constantemente. Todo se nos habla única y exclusivamente por la escritura. Velad y orad. El espíritu está dispuesto o no está dispuesto. ¿Pero qué? Pero la carne es débil. La carne nos gana y no podemos dejar que la carne gane. No podemos dejar que el cansancio, que el trabajo, que las preocupaciones, que las deudas, que los estudios, que el colegio, que la escuela, que la familia y todo lo que usted le quiera poner sea más importante que Dios, sea más importante que el Señor. Constantemente lo primero es Dios y debemos de hacer una oración constante. Todo fue construido por Él y para Él. ¿Por quién? Por Cristo. Y ahora nosotros somos sus siervos. Ahora nosotros nos debemos a Él. ¿Y quién obtiene beneficio siendo obediente? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo obtiene beneficios. Usted le da una directriz a su hijo y si su hijo la cumple, ¿quién va a ser el beneficiado? Va a ser Él. Punto 1, no va a tener disciplina. ¿Por qué? Porque fue obediente. Porque Dios, al que ama, disciplina y azota a todo el que Él ha recibido. ¿Por qué? Por hijo. Hebreos 12, versículo 6. Así que nadie más va a ser, nadie más va a ser más beneficiado, valga la redundancia, que nosotros mismos haciendo la voluntad de Dios. Lo que pasa es que a veces, como no podemos velar ni tan siquiera 10 minutos, ni tan siquiera velamos 15 minutos, ni 20 minutos, ni 30 minutos, ni una hora menos. No sabemos cuál es la voluntad de Dios y hacia dónde tengo que moverme y cómo tengo que hacerlo. Entonces creo que necesitamos estar más pendientes, necesitamos velar más constantemente, porque ya nosotros, Cristo ya hizo todo por nosotros. A través de las Escrituras nos lo deja claro constantemente, que ya Él hizo y ya Él tomó forma de siervo, ya Él se humilló, ya Él pagó y ya Él canceló. Ya Él hizo. ¿Ahora qué nos toca a nosotros? Velar y orar constantemente. Tenemos que estar velando. Primera de Pedro. Bueno, les dije antes Santiago, ¿verdad? Santiago 5. Vamos a ir a Santiago 5 y luego vamos a Primera de Pedro. Cada vez que tengamos una situación difícil, circunstancia difícil, Santiago 5 nos va a ayudar bastante. El libro de Santiago 5. Vamos a ver. Santiago, podemos leer desde el verso 13. Santiago 5, verso 13. Nos dice lo siguiente. Santiago 5, versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Pregunto. ¿Cómo está su alma en este momento? ¿Cómo está usted en este momento? ¿Está alguno entre nosotros afligido? Es una pregunta que nos hace la Biblia. ¿Quién nos envía? Haga oración. Cuando usted esté pasando alguna circunstancia de aflicción, de prueba, de dificultad, ¿qué debemos de hacer? Oración. ¿Y qué es la oración?
hablar con Dios. Haga oración. Así que está alguno afligido, tiene alguna aflicción, ore y entregue su corazón al Señor. Entregue su alma, sus emociones, sus pensamientos, su debilidad, todo, absolutamente, inclusive su salud, ¿a quién? A Dios. ¿Cómo? En oración. Continúa, signo de pregunta. ¿Está alguno alegre? Pregunto, ¿hay alguno alegre aquí? ¿Qué tiene que hacer? Y se la sabe. Si no se la sabe, ¿cómo la cantamos? Por eso lo importante, inclusive, de tener ¿tiene aplicación? No, no tiene aplicación. No, ok. Lo importante es tener las canciones en el teléfono, estarlas escuchando en el día, eso nos va a motivar, eso nos va a llenar, ¿verdad? Eso nos va a tener alegres. ¿Está alguno alegre? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanzas. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Pregunto, ¿hay algún enfermo aquí entre vosotros? Cada quien sabe qué tiene. ¿Qué tiene y qué no tiene? Pero si está alguno enfermo, ¿qué nos aconseja? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este aceite no es la botellita de aceite que vale 10 rojos que venden por allá, la iglesia tal. No, eso no es aceite, eso es brujería, ¿verdad? No. Cuando está hablando, aquí está incluyendo Dios la medicina. Todo se nos es iluminado por medio de la palabra. Entonces nos dice que si hay que utilizar la medicina, Dios dejó la inteligencia para el hombre para utilizar medicinas. Si es medicina natural, mucho mejor, pero por mucho. Pero si hay que usar todas las estrategias, todo lo que nos han dado, toda la inteligencia que el hombre ha hecho en cuanto al campo de la salud, se utiliza. Entonces, dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Este aceite que se estaba utilizando en este momento es un aceite curativo. No es que agarraron un aceite de cocina ahí, lo echaron en un vasillo y echaron perfume y vámonos. Eso no es. Es un aceite curativo, es un ungüento, ¿verdad? Como antes cuando habían gripes o estaban pegados de la tos y no sé qué, había un asunto que le decían infundia de gallina. Sí, algunos conocen eso. Eso es un embarrijo, ¿verdad? ¿Cómo le decimos? La grasa de la gallina, la grasa del pollo. Como algo así, ¿verdad? Infundia gallina y va al pecho, y va a la espalda, y va papel periódico. Papel periódico. ¿Y se curaba o no se curaba? Y ahí se curaba la gente. Cuando yo estaba joven, ¿verdad? Un poco más joven. Yo también fui joven. ¿Ustedes qué creen? Ustedes tenían que decir, No, cuando yo estaba joven, andaba mucho en moto. Mucho en moto. Desde los 13 años andaba en moto. Entonces, probablemente por el tipo de cascos y todo eso que había en esa época, no estaban tan tapados, no tapaban tanto las orejas y cada rato me pasaban cosas en los oídos, así como un zumbido o algo que me hacía así. Entonces le ponían a uno un cartucho, agarraban un papel periódico y un cartucho y le volaba fuego. O un cigarro algunos o cosas así. Entonces hay cosillas así que se utilizan para curar. Este aceite es como agarrar un ungüento, un cofal, si es un dolor, ¿verdad? Muscular, usted se unta cofal y es un aceite y eso lo cura. Si es un resfrío, se unta cepol y ya no hay que usar un fundia de gallina, por dicha, ¿verdad? Ya hay otras cosas. Ya hay Bisvaporú, ya hay cepol, ya hay otras cosas en gel ahí que funcionan para eso. Eso es lo que está hablando aquí. Llame a los ancianos, llame a la gente de la iglesia, llame a los hermanos de ser necesario, llame a los pastores y pongamos nuestra salud en oración. Pidamos oración por nuestra salud, pidamos oración por nuestra situación,
laboral, por espiritual, financiera, emocional. Pida oración. No le dé pena, no dé vergüenza. Pida oración. Y entonces, entre todos juntos, en un mismo sentir, vamos a estar como en oración para que se pueda seguir adelante. Ahora sí, ya llegamos a Santiago 5. ¿Cuál era el otro que es? Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Del versículo 13 vamos a dar lectura. Primera de Pedro 1, 13. Nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 14. Como hijos, ¿qué dice? Como hijos. Hijos. Ahora sí, ¿cómo es usted, mi hijo? Yo espero que sea cierta. Vean que si a alguien le crece la nariz, ya saben por qué es. Tenemos que ser hijos obedientes. 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían estando en vuestra ignorancia. Antes de haber creído en el evangelio de nuestra salvación, éramos ignorantes de cómo ser salvos. Ignorábamos el precio que Cristo pagó por nosotros. Entonces aquí nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en qué? En esa ignorancia. Ya no se conforman los deseos de antes de ser justo, renacido, antes de haber nacido de nuevo. Ayer tuve una reunión con uno de los clientes y decidieron darnos fresquitos y unas cositas ahí a los colaboradores también. Y ahí estuvimos. Entonces, dentro de la reunión con el indio, ¿verdad? Que también es hindú, también de religión hindú. Estaba ahí con él y otro señor ahí que es amigo de él. Y me preguntan que cuál es mi mayor sueño. Y ahora, ¿cómo le explico a esta gente? Entonces le digo, no, es que antes, entonces ya empiezo a decirle que cuando tenía la ruta de embutidos, mi mayor sueño era tener camiones, ventas, exportar embutidos, todo eso pasaba por mi mente, dar mucho trabajo, ayudar a muchas familias. Eso era. Después en la construcción y tener una constructora. ¿Cuál constructor? No quisiera tener una constructora con vagonetas, con bajot, con plataformas, con todo tipo de ¿verdad? Y entonces me dicen, entonces el sueño suyo sería construir edificios, ¿verdad? Se adelantan. ¿Cómo le digo yo a esta gente que no? Le estoy construyendo la casa y no quiero construir edificios, ¿no? Entonces, ¿cómo explicarle? Intenté explicarle, después se metió una conversación ahí, y no sé qué fue lo que hicieron y bueno, ahí quedó toda la situación. Nunca me habían preguntado eso, ¿cuál era mi mayor sueño? Algunos dicen que después de almorzar, ¿verdad? Es el mayor sueño que les dan. Espero que no. Entonces, automáticamente mi mayor sueño es almorzar. No. Me doy cuenta que mi mayor sueño es predicar la palabra, predicar el evangelio. No es ni construir, ni vender, ni hacer plata, ni nada. Seguir predicando. Ese es mi mayor sueño. Nada más. Dios sabrá cuándo, cómo, dónde. A ellos fue difícil expresarles esto para que entiendan, ¿verdad? Aún así ya les iba a soltar la sopa, ¿verdad? Cuando ya se terminó la conversación ahí por alguna razón. Pregunto, ¿cuál es su mayor sueño? ¿Qué estás soñando? ¿Qué estás pensando? Por un momento mi mayor sueño era graduarme en ingeniero civil y ¿qué hace un ingeniero civil?
y ir a hacer edificios, ir a hacer todo lo que se pueda, ¿verdad? Y entre más mejor. Ya ni eso, ya es predicar el evangelio. Mi mayor sueño es predicar la palabra, exponer la palabra a todo el que se pueda y que Dios, conforme a su voluntad, nos lleve a donde Él quiera llevarnos. Entonces, acá nos dicen que cuando estábamos en la ignorancia, usted tenía un sueño, ¿cierto? ¿Cuál era el sueño suyo? Antes de ser justo, nacido de nuevo, renacido. ¿Cuál era su sueño? Recuerden, saque unos segunditos ahí para meditar en eso. Lo tenemos. ¿Qué era su sueño? Ahora, ¿cuál es su sueño? Actualmente. El mismo. Si es el mismo, tenemos que ver si va de acuerdo a lo que Cristo quiere o no va de acuerdo a lo que Cristo quiere. ¿Ah? Ver a Jesús cara a cara. Bueno, y si es ese y creyó de verdad el nuevo evangelio, entonces pues sí se le va a hacer. Sí. Y ese es el sueño. ¿Cuál es el sueño que usted tiene ahora? Imagínese, imagínese qué buen sueño, ¿verdad? Ser. Ay, ya tiene que ejercer, ¿verdad? Empiece a hablar, a invitar a todo el mundo. Pero ahora tiene la palabra, ahora tiene la verdad, ahora tiene las herramientas. ¿Cómo desarrollar eso? ¿Verdad? De predicar el evangelio. 15. Nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué debemos de hacer nosotros? Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Cristo vino desde el cielo a la tierra santo, apartado para Dios. Él no se contaminó con este mundo. Y se nos recomienda aquí en Primera de Pedro, en la carta Primera de Pedro, que seamos santos como Él es santo, que seamos apartados como Él fue apartado. Pregunto, ¿está usted realmente apartado para Dios? ¿O qué necesitamos soltar para apartarnos más? ¿De qué nos debemos de despojar? Él se despojó siendo Dios para ser hombre. Nosotros, ¿qué necesitamos para ser buenos, justos, buenos hijos de Dios? ¿Qué tenemos que despojar? ¿Cuál es nuestra pasada manera de vivir y cuál es nuestra actual manera de vivir? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué tiene que soltarse? ¿Qué tiene que quitarse? Vamos a meditar unos 15 segundos, así. ¿Qué tiene que dejar de hacer y qué tiene que empezar a hacer? ¿Les parece? Mediten un momentito. Listo. Vamos a meditar en nuestras casas. ¿Qué tengo que empezar a hacer? ¿Qué debo dejar de hacer? Para ser un mejor hijo, una mejor hija de Dios. ¿Sí, hermano? Ajá. Despojarse del viejo hombre. Sí. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso se llama despojarme del anterior. Nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas. Todo tiene que ser hecho nuevo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esto es una constante. Satanás está trabajando para no soltarte, para que no trabajes libre, para que no estés al 100% con la palabra, con la iglesia, con todo, con los hermanos, para que Satanás trabaja para que usted vea más, con más altivez, que usted sea más que los demás, y no para que nos humillemos y seamos menos y que veamos a todos los demás superiores a nosotros mismos.
tenemos que ver superiores a los demás que a mí mismo. Y en el momento que todos juntos ese pensamiento sea integral en toda la iglesia, ahí caminaremos súper bien. ¿Por qué? Porque nadie es más que nadie, sino que todos somos un mismo cuerpo, un mismo sentir, una misma función, fusionados para servirle a Cristo Jesús. En San Juan 15, vamos a ir a San Juan. San Juan 15. San Juan 15, verso, bueno, vamos a leer desde el 18. Y de una vez les adelanto que no es una reunión motivacional, ¿verdad? Para salir motivado con las cosas de este mundo, sí, con la fe verdadera, eso sí, vamos a salir con esa fe al tope. Nos dice el 18, leemos juntos San Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que ¿qué? Que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Acordaos de qué? De la palabra, la única forma que se nos habla en estos tiempos, ¿verdad? Se nos dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Pregunto, ¿cuántos los están persiguiendo? Porque si a mí me persiguen por la palabra, a vosotros también los perseguirán. Preocupémonos si no nos persiguen. ¿Estaremos guardando la palabra correctamente? Preocupémonos si no hay problemas, si no hay dificultades, si todo sale bien, si todo va marchando sobre ruedas, porque yo soy tan carga que estoy tan organizado, tan ordenado. Claro que sí, hay que ser organizado y hay que ser ordenado. Pero si todo va sobre ruedas, ¿qué es? ¿Cómo estamos con la palabra? ¿Cómo estamos con el Evangelio? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿A quién los ha aborrecido aquí la familia? Los amigos, las amistades. A quienes nos dejan en vista, a quienes nos rechazan, a quienes nos sacan de un grupo, a quienes nos borraron de amigos de Facebook, nos desechan. A mí en Alajuela me tienen como secta falsa en la confraternidad de pastores. Desechado, no puedo hablarle a ninguno, todos me tienen así. Tachado. No grato para. El pelón está en una secta, eso es lo que dicen todos. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido. Si aborrecieron a Jesús, si mataron a Jesús, si mataron a los discípulos, ya vimos algunos cómo murieron. ¿Quiénes somos nosotros para que nos vaya bien en este mundo? Más bien vivimos demasiado bien, con demasiada oportunidad de predicar, Dios se pasa de misericordioso con nosotros. Porque en este momento en otros países están matando cristianos. Están matando solo ¿por qué? Por ser cristianos. Están mutilando, como la vez pasada les contaba un martes. Están entrando a las iglesias y haciendo una matazón, una voladera bala por ahí, solo porque son cristianos, ni tan siquiera sé si son renacidos, solo por llamarse cristianos. Hay una persecución enorme. Nosotros tenemos una libertad completa y estamos como si nos estuvieran amenazados. Calladitos, quedititos, no invitamos, no hablamos, no nada, no oigo, tengo orejas de pescado, dicen por ahí, ¿no? Cuando no queremos escuchar. Tenemos que movernos.
Si fuerais del mundo, el mundo os amaría, porque el mundo ama lo suyo. Entonces, si usted es del mundo, el mundo te ama. Entonces, si a usted todo el mundo lo quiere, usted es una perita en dulce, ¿verdad? Todo el mundo lo quiere, todo el mundo lo ama. Y usted no invita a nadie, no predica, no nada. Ten cuidado y examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, como dice 2 Corintios 13, versículo 5. Tenemos que probarnos a ver si realmente nosotros somos hijos de Dios o no lo somos. Porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Quién eligió a quién? ¿Usted eligió creer en Dios, en Jesús? ¿O cómo fue eso? Jesús nos eligió a nosotros primero. ¿Por qué amamos a Dios ahora? Porque Él nos amó primero. Somos tan importantes para Él. Él nos ama primero. Ahora conocemos el Evangelio, la palabra. Ahora nosotros le amamos a Él. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, ¿cómo van a ser perseguidos? Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra también. Necesitamos hacer conciencia, tener los pies sobre la tierra y ver qué puedo hacer. Esta semana, practique esta semana. Tarea que había dejado a los colegiales. Y creo que aquí también. Y vamos a escuchar testimonios. Oren, vele más largamente. Más tiempo de lo acostumbrado. Más tiempo lo que usted saca para orar, para velar, para presentar su situación delante de Dios, para presentar sus problemas delante de Dios, para que lo exponga más largamente. Y de esa forma, después, en algún momento, cuando usted vea la respuesta, podemos tener hasta testimonios. Necesitamos apoyarnos completamente en la palabra. Nosotros no estaremos solos nunca más, nunca más. Jesús le manda a sus discípulos en San Mateo 28. Vamos a San Mateo 28. San Mateo 28, versículo 18. San Mateo 28, verso 18. Nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dice Jesús? ¿De quién estamos hablando? De Dios mismo. ¿Qué les dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros, ¿cuándo? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Hasta cuándo estará Dios con los justos, con los renacidos, con los santos, con sus hijos? Todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿De qué te preocupas? Si Él nos dijo, si Él nos profetizó, si Él nos dejó en el Evangelio, que nos habla por medio de su palabra, por las Escrituras, que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el problema? ¿Qué puede ser más grande que Dios para que no avances? Para que te quedes, para que te frenes, para que no saltes ese problema, esa circunstancia, esa situación que estás pasando. ¿Qué puede ser más grande que la compañía eterna de nuestro Dios? ¿Por medio de qué? Del Evangelio y de la palabra. Primera de Pedro 3, ahora sí, con estas dos terminamos. Primera de Pedro 3, 1, 3. Primera de Pedro 1, 3. No hay nada más hermoso, más especial que el nacimiento de nuevo.
esa oportunidad que Dios nos da. Nos dice 1 de Pedro 1:3, leemos juntos, lo tenemos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ¿qué? Que según su grande misericordia, Dios nos ha tenido, hermanos, misericordia, según su grande misericordia en usted, eso es lo que nos dice, nos hizo ¿qué? Renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y el 1:23 lo leemos ahí mismo. 1:23 nos dice, ¿lo tenemos? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Para siempre. Ni una tilde, ni un punto, nada pasará. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Siendo renacidos, ¿cómo somos renacidos? No de simiente corruptible, Adán, sino de incorruptible, Cristo. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, hermanos. Para seguir adelante, para seguir conforme a la voluntad de Dios, para seguir con la presencia constante de nuestro Señor, que se nos refleje en nuestras vidas, tenemos que estar en la palabra, debemos de estar en oración. Si estamos tristes, oramos. Estamos alegres, cantamos alabanza. Si estamos enfermos, llamemos, apoyémonos como hermanos y oremos los unos por los otros. Amén. Señor, te damos gracias.